Buenas para todos, mi nombre es Noelia Brito, soy asistente de la Clínica Quirúrgica B del Hospital de Clínicas y hoy nos toca ver el tema cáncer de colon. El cáncer de colon es el tumor más común del tubo digestivo. Es la segunda neoplasia en frecuencia y la tercera causa de muerte en los países desarrollados. En nuestro país es la segunda causa de muerte por cáncer, según el registro de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer en el periodo 2011-2015. Seguimos hoy en día haciendo diagnóstico de cáncer de colon en etapas avanzadas, sin embargo, tiene una elevada tasa de curación y resecabilidad. Se ha visto a lo largo del siglo XX un aumento en su incidencia. Esto está vinculado a lo que es la industrialización. El riesgo de tener cáncer de colon aumenta con la edad. Después de los 50 años, el riesgo aumenta en forma exponencial, teniendo un pico luego de los 70-75 años. La incidencia es un poco más frecuente en hombres que en mujeres y existe para el cáncer de colon lo que se llama una variabilidad geográfica. Esto está vinculado fundamentalmente a factores ambientales. Es así que se ha visto en poblaciones migrantes que pierden el riesgo de su población de origen y adquieren el riesgo de su población de destino aproximadamente a los 20-30 años. El cáncer de colon, entonces, es una interrelación entre factores genéticos y factores ambientales. Si vemos acá estas gráficas de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer de nuestro país, donde está graficada la incidencia y mortalidad, vemos que para el caso de los hombres es la tercera en frecuencia luego del cáncer de próstata y pulmón, y es la segunda causa de muerte luego del cáncer de pulmón. En cambio, para la mujer es la segunda causa en incidencia después del cáncer de mama y la segunda causa de muerte también después del cáncer de mama. Esta es una gráfica donde vemos la tendencia de la mortalidad. Acá está graficado para los hombres en color violeta y vemos que si bien ha tenido algunas oscilaciones, se ha mantenido estable en el tiempo. En cambio, para la mujer, vemos acá que también ha mantenido algunas oscilaciones, está aquí graficado en celeste, pero sin embargo tiene una tendencia a disminuir. En esta gráfica vemos la incidencia según la edad, vemos que la incidencia aumenta después de los 50 años y tiene su pico o incidencia máxima en el grupo entre los 70-75 años. ¿Por qué se da el cáncer de colon? El cáncer de colon se da por la interrelación que dijimos de factores genéticos y medioambientales. 95%, la gran mayoría, son esporádicos y están relacionados a estos. 5% son hereditarios y van a estar relacionados a lo que es el cáncer de colon hereditario. Entonces, los factores ambientales actúan sobre una mucosa genéticamente predispuesta, donde hay un desbalance entre oncogenes, genes supresores del tumor e inestabilidad microsatelital. Determinar la genética del cáncer de colon permite hacer un panel genético molecular, sobre todo en aquellos pacientes que tienen diseminación a distancia o en pacientes jóvenes que permiten plantear algún otro tipo diferente de tratamiento, dirigido entonces al blanco molecular. ¿Cuáles son los factores ambientales entonces que están en relación con la aparición de cáncer de colon? El factor independiente más importante es la edad. Como dijimos, la incidencia aumenta luego de los 50 años, con su pico de incidencia en el grupo etario entre 70 y 75 años. Pero sin embargo, según lo que escriben las guías clínicas oncológicas de la NCCN, una preocupación en un aumento de la incidencia entre el grupo etario entre los 20 y 35 años. Y ellos refieren que la posibilidad de que hacia el 2030 exista un aumento hasta el 100% de la incidencia en este grupo etario. Otros factores relacionados con la incidencia del cáncer de colon son la obesidad, el sedentarismo. Esto está vinculado con el aumento en que las heces están en contacto con la mucosa colorectal. Es bien sabido que es factor de riesgo la dieta rica en grasas de origen animal, carnes rojas. Sin embargo, es factor protector una dieta rica en fibras, frutas y vegetales. Entonces, como bien dijimos, la determinación del panel molecular para el cáncer de recto es muy importante. Y sobre todo en quienes, en estas personas que tienen una mutación y que tienen antecedentes familiares de cáncer colorectal o de tumores adenomatosos. Entonces vemos que un 15% de pacientes van a tener antecedentes familiares. Ese porcentaje de pacientes tiene una alteración somática.
En cambio, en un 5% corresponden a lo que son cánceres colorectales hereditarios y tienen una mutación germinal. Esto es parte entonces del descubrimiento de las bases moleculares del síndrome colorectal hereditario, que junto con la acumulación progresiva de estas alteraciones genéticas en cada uno de los estadios histopatológicos, en lo que es la secuencia adenoma-cáncer, permitió explicar la teoría de la carcinogénesis colorectal de Bolkestein, teoría que permite explicar la mayoría de los cambios genéticos que ocurren en los tumores epiteliales. Entonces, hay alteraciones genéticas tanto a nivel de los oncogenes, como el KRAS, a nivel de genes supresores, y el inicial es el APC, hay también alteraciones a nivel del P53, de genes reparadores de la familia MSH y MLH, lo que provoca una inestabilidad microsatelital. Inestabilidad microsatelital que también es importante demostrar en ciertos pacientes porque puede estar relacionado entonces a una terapia molecular. Acá vemos entonces este esquema en el que muestra que hay una alteración genética que interactúa entonces con una mucosa predispuesta. El principal y el inicial es el APC. Hay ahí entonces elementos de displasia en la mucosa colorectal, y luego vienen otras alteraciones genéticas como el KRAS y el P53, entonces que favorecen la aparición del carcinoma y si esto continúa evolucionando, su diseminación a distancia. Entonces, 2/3 de los cánceres de colon son esporádicos, vinculados a factores de riesgo medioambientales, fundamentalmente sobre una mucosa genéticamente predispuesta. Vamos a ver entonces que dentro de los factores hereditarios tenemos los antecedentes familiares de pólipos adenomatosos o de cáncer colorectal o el cáncer colorectal hereditario. También se ha visto que la enfermedad inflamatoria intestinal puede progresar hacia el cáncer colorectal. Esta progresión de la enfermedad inflamatoria intestinal al cáncer colorectal está relacionada fundamentalmente con estos 3 factores, que son una afectación difusa, es decir, una pancolitis, que el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal haya sido una edad precoz y que tenga una larga duración de su patología. ¿Por qué? Porque el riesgo aumenta 1% al año a partir de los 10 años en que se hizo diagnóstico. ¿Y cuáles son esas enfermedades inflamatorias intestinales? Bueno, la colitis ulcerosa crónica y la enfermedad de Crohn, que representan el 1% del total de los cánceres de colon. Acá vemos en esta fotografía, esta es una fotografía de una colectomía total en un paciente con una colitis ulcerosa crónica, en la que vemos que característicamente en el colon izquierdo, que es generalmente donde más se afecta, pierde las otras características del colon. Y acá vemos una lesión polipoidea, que macroscópicamente impresionaba una lesión polipoidea, sin embargo la anatomía patológica determinó que era un cáncer de colon. La poliposis adenomatosa familiar forma parte de estos síndromes colorectales hereditarios. Es un síndrome autosómico dominante que está caracterizado por la aparición de más de 100 pólipos adenomatosos a nivel de la mucosa colorectal, y generalmente, característicamente, aparecen sobre todo del lado izquierdo. Representan el 1% del total de los cánceres de colon, y la importancia en determinar quiénes son estos pacientes es que tienen un riesgo de 100% de desarrollar en algún momento de su vida, y generalmente antes de los 50 años, un cáncer colorectal. Hay variantes, como la poliposis adenomatosa familiar atenuada, en el que tiene menor cantidad de pólipos adenomatosos, y otras que tienen variedad fenotípica, como el síndrome de Gardner o el síndrome de Turcotte. El cáncer colorectal hereditario, pero no polipósico, o síndrome de Lynch, es una de las causas también más comunes de cáncer colorectal hereditario, y representa el 1 a 2%. Es una enfermedad también autosómica dominante, a diferencia del anterior, predominan en el colon derecho, y tiene un elevado número de tumores sincrónicos y metacrónicos. ¿A qué nos referimos con tumores sincrónicos y metacrónicos? Este es un concepto que es siempre igual. El tumor sincrónico es cuando aparece al mismo tiempo que el tumor primario. Y el tumor metacrónico es aquel que aparece a los 6 meses de haber diagnosticado el tumor primario. El síndrome de Lynch puede ser tipo 1 cuando solo hay tumor a nivel colorectal, o tipo 2 cuando asocian otro tipo de tumores, como pueden ser en la mujer a nivel genital
o en la mujer o en el hombre en cualquier otro nivel del tubo digestivo. En este caso, los genes afectados son de la familia MSH y MLH y tienen un riesgo un poquito menor, de 82%, para cáncer colorectal. Bien, ¿cuál es la importancia de los pólipos adenomatosos para el cáncer colorectal? Los pólipos son tumores que protruyen hacia la luz intestinal y pueden ser, para el caso de los pólipos adenomatosos, lesiones precancerosas. ¿Por qué? Porque a nivel del pólipo hay mutaciones monoclonales en células madres epiteliales. Se denomina pólipo maligno cuando se evidencia que hay un cáncer in situ o un carcinoma invasor porque invade más allá de la mucosa, es decir, invade la submucosa. Y por lo tanto tiene riesgo de dar metástasis ganglionares o diseminación linfática. Entonces, estos pólipos adenomatosos se consideran lesiones precancerosas, sobre todo cuando son mayores de 2 centímetros, cuando tienen un componente velloso extenso y cuando hay displasia. Es así que la clasificación de Haidt permite clasificar a este tipo de cáncer o a este tipo de carcinoma invasor. ¿Y por qué es importante esta clasificación? Porque esta clasificación me permite a mí determinar muchas veces si el tratamiento endoscópico fue adecuado o es necesario asociar algún otro tipo de tratamiento o vigilancia. Esta es la clasificación de Haidt. Acá vemos dos tipos de pólipos, un pólipo pediculado y un pólipo sésil. El pólipo pediculado tiene cabeza, tiene tallo, y en cambio el pólipo sésil es casi similar a un pólipo plano. ¿Sí? Hay otros tipos de pólipos, como pólipos planos y pólipos de extensión lateral que se llaman LST. La clasificación de Haidt es para ver la invasión del carcinoma in situ o el carcinoma invasor a nivel del pólipo. Es así que para los pólipos pediculados se dividen en 4, siendo el nivel 1 cuando invade a nivel de la cabeza del pólipo, nivel 2 cuando invade el tallo, y nivel 3 cuando invade el pedículo. El nivel 4 es aquel que invade la submucosa. En cambio, todos los pólipos sésiles entran dentro de la clasificación de tipo 4 de Haidt, es decir, con invasión submucosa. Y permitir determinar entonces si un pólipo tiene un cáncer invasor es importante en vistas al tratamiento, ya que si se logró una resección completa con unos márgenes adecuados, el tratamiento endoscópico seguramente haya sido efectivo. Acá vemos la teoría de Morrison, entonces, que explica esta secuencia adenoma-cáncer, donde empiezan las alteraciones genéticas que ya vimos, del gen APC, del GARRAS, del P53, en que la evolución o la libre evolución hace que determine un cáncer colorectal. Y sobre todo de los pólipos adenomatosos está en relación, como dijimos, al tamaño mayor de 2 centímetros, al componente velloso y a la presencia de displasia. Con respecto a la anatomía patológica, los cánceres de colon pueden ser vegetante o ulcerado, y las características, esta clasificación es la clasificación de Goligar, y es una clasificación macroscópica. La característica de estos tumores ulcerados, como vemos en la fotografía, es una úlcera maligna, de bordes irregulares, y característicamente son los tumores de colon derecho. Acá vemos también un tumor de colon derecho, más vegetante, es decir, que vegeta hacia la luz. Sin embargo, los tumores estenosantes son característicos del colon izquierdo, como sucede, por ejemplo, en el sigmoides, que generalmente se presentan como una virola estenosando la luz del órgano. El 95% de los cánceres de colon son adenocarcinoma, bien o moderadamente diferenciado. En cuanto a la topografía, la gran mayoría de los cánceres de colon se topografía a izquierda, ¿sí? El 60% son de sigmoides y recto, 20% son cánceres de sigmoide y 40% son cánceres de recto. Un 15% corresponden al colon izquierdo propiamente dicho, 5% al colon transverso propiamente dicho y un 15% al colon derecho. En cuanto a la extensión lesional, el tumor, una vez que invade la mucosa, va a extenderse lo que es en continuidad, comprometiendo todas las capas del órgano
y en profundidad, siendo este un factor pronóstico importante para el cáncer de colon. En circunferencia se dice que crece un cuarto de circunferencia cada 6 meses. Es decir, que cuando un tumor de colon da síntomas, podemos decir que estamos ante un cáncer de colon avanzado, es decir, que se extiende más allá de la capa submucosa con compromiso al menos de la capa muscular. A nivel regional, el tumor puede comprometer lo que son los ganglios linfáticos, también esto es factor pronóstico, al inicio epicólicos, paracólicos, siguiendo luego las arcadas vasculares principales, y puede comprometer por crecimiento en contigüidad estructuras vecinas, que eso va a depender de la topografía. Para el caso de cáncer de colon derecho, puede comprometer lo que es riñón, uréter derecho, pared abdominal, asas delgadas. Para el cáncer de colon transverso, sobre todo lo que es la rama media del colon transverso, puede llegar a comprometer el estómago, dando clínicamente lo que se conoce como máscara gástrica del cáncer de colon. A nivel izquierdo puede comprometer lo que es uréter, vasos gonádicos izquierdo, y si es de sigmoides pueden comprometer órganos de la pelvis, como vejiga y órganos genitales en la mujer. A nivel sistémico, el tumor se disemina por vía hematógena fundamentalmente a hígado. Puede dar también secundarismo a nivel pulmonar y elementos de carcinomatosis peritoneal como ascitis o nódulos peritoneales, que cuando se produce el compromiso a nivel del ovario se conoce como ovario tumoral de Krukenberg, y eso es sinónimo de carcinomatosis peritoneal. La clasificación TNM me permite a mí estadificar los diferentes cánceres de colon. ¿Y por qué es importante estadificar? Y bueno, porque me da un pronóstico de ese paciente y me permite a mí planificar cuál es la mejor terapéutica para ese estadio. Entonces, se dice que es la mejor clasificación histológica pronóstica. El factor pronóstico principal es la invasión ganglionar, es decir, si los ganglios están comprometidos o no. En ausencia de invasión ganglionar, cuando los ganglios no están comprometidos, entonces el pronóstico está estrechamente relacionado con el número de ganglios extirpados. Se dice que para realizar una cirugía oncológica en el cáncer de colon es necesario haber extirpado por lo menos 12 ganglios. Esta clasificación TNM, que se llama así porque valora el T, el compromiso en profundidad, el N, la presencia o no de ganglios invadidos, y el M, la presencia o no de diseminación a distancia, tiene a su vez un sufijo, como vemos acá, con la letra C, cuando esta estadificación es clínica, es decir, determinado por la clínica y estudios paraclínicos. P, cuando la estadificación es postquirúrgica, anatomopatológica, cuando analizan la pieza de resección, y el prefijo I cuando me dio previamente una neoadyuvancia, es decir, un tratamiento sistémico previo a la cirugía. Esta es la última clasificación del TNM, es la octava para el año 2010, en el año 2017, y donde vemos, y la importancia es que el T se divide del 1 al 4, según invada la mucosa, la submucosa, la capa muscular o la serosa. Entonces vemos así que cuando evade las capas del órgano, ya estamos hablando de un T4. Y el T4 para el cáncer de colon se divide en dos, A y B. A, sí, evade la serosa del órgano. Y B es cuando invade estructuras adyacentes vecinas al colon. Para el N, es decir, si hay o no evidencia de diseminación linfática, también vemos que se divide en N1, N2, según la cantidad de ganglios linfáticos invadidos. Cuando no hay evidencia de diseminación linfática, se pone como N0. Lo mismo para las metástasis. Las metástasis se estadifican según si hay o no hay metástasis a distancia. Y cuando hay metástasis a distancia, como se ha visto que el pronóstico es diferente, se dividen en A, B y C, es decir, metástasis a nivel hepático, que es el M1A, sin evidencia de carcinomatosis peritoneal. El M1B, en cambio, es cuando hay diseminación a distancia en más de un sitio, pero sin carcinomatosis peritoneal, y en cambio, el M1C es cuando hay evidencia de carcinomatosis peritoneal, con o sin evidencia de diseminación a distancia a otros órganos. ¿Por qué? Porque se ha visto que la carcinomatosis peritoneal es elemento de mal pronóstico para el cáncer de colon.
Esta estadificación o esta clasificación me permite a mí dividir al cáncer de colon en diferentes estadios, ¿sí? Tenemos así del 1 al 4. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para saber a qué estadio está, o en qué estadio está mi paciente con un cáncer de colon? Y podemos simplificarlo en decir que el estadio 1 y 2 lo define el T. ¿A qué me refiero con eso? Es que si no hay ganglios linfáticos, va a ser un estadio 1 o un estadio 2. El estadio 1 es cuando el tumor es un T1, T2 sin ganglios. El estadio 2 es cuando el tumor es T3 o T4 sin ganglios. En cambio, el estadio 3 lo define la presencia de ganglios. Es decir, que independientemente del T, si hay ganglios linfáticos positivos, metastásicos, va a ser un estadio 3. Y en cambio, el estadio 4 lo define el M. Es decir, que si hay evidencia de metástasis a distancia, independientemente del T o independientemente del N, va a ser un estadio 4. Hay otros factores también que son importantes para el pronóstico del paciente y que deben de ser informados por el anatomopatólogo una vez que recibe la pieza de extracción quirúrgica. Y estos factores son el grado de diferenciación, si hay presencia de embolias vasculares e invasión perineural, y la calidad de la resección quirúrgica. Es decir, si no hay evidencia de compromiso tumoral, sobre todo de los bordes, que para el cáncer de colon son de 5 centímetros, es decir, que fue una R0, que no se pasó sobre tumor. Si hay evidencia de bordes microscópicos, que eso se le llama resección R1, es decir, que microscópicamente el tumor invade los bordes de resección quirúrgica, o si hay evidencia de resección R2, es decir, que el cirujano se fue con la idea de que dejó tumor a nivel del paciente. Vamos a pasar ahora entonces a lo que es la parte clínica o diagnóstico del cáncer de colon. ¿Cómo hacemos diagnóstico de cáncer de colon? El diagnóstico es clínico, endoscópico y de confirmación anatomopatológica, que es lo que sella el diagnóstico. Entonces, ¿cómo se presenta clínicamente el cáncer de colon? Y eso va a depender de la localización, de la extensión, es decir, si hay compromiso de órganos vecinos o de diseminación a distancia, y de la presencia o no de complicaciones. Entonces yo puedo dividir a lo que es el cáncer de colon complicado o no complicado, un cáncer de colon no avanzado, es decir, que ni siquiera haya dado síntomas, sino que es la etapa asintomática del cáncer de colon, y por eso es importante los métodos de screening, como vamos a ver más adelante. El cáncer de colon avanzado, pero sin evidencia de diseminación a distancia, o un cáncer de colon con evidencia de diseminación a distancia. Entonces, dijimos que hay una primera parte en la que el cáncer de colon cursa asintomático, ¿sí? Y podemos detectarlo en nuestro medio con lo que son los métodos de screening. Es así que a partir de los 50 años se realiza en forma rutinaria la determinación de sangre oculta en materias fecales, ¿sí? Por su sigla en inglés, y se denomina PCI. Entonces, la presencia de un PCI positivo hace que el médico le solicite una endoscopía y pueda determinar o no la presencia de un cáncer de colon. Eso se dice que son los cánceres de colon que cursan asintomáticos y que se diagnostican como métodos de screening. Y los sintomáticos pueden presentarse entonces en forma complicada y no complicada. ¿Y por qué importa esto? Porque el tratamiento es diferente. Y sobre todo en lo que es uno constituye una urgencia y el otro puede resolverse en forma electiva o de coordinación. Entonces, el cáncer de colon derecho, característicamente, clínicamente, se presenta como una anemia por una pérdida crónica inaparente por una ulceración del tumor. Puede dar un sangrado digestivo, que en este caso aparece en forma de melenas, es decir, materias negras alquitranadas, que son producto de la sangre digerida a nivel del colon derecho. En algunos casos puede presentarse, sobre todo en los tumores más avanzados, como un tumor palpable. Un tumor palpable a nivel de flanco, fosa ilíaca derecha, y que tengo que pensar entonces, cuando se evidencia esta tumoración palpable, que existe exteriorización serosa, es decir, que hay compromiso de la serosa, entonces yo clínicamente puedo decir que estoy ante un T4. Puede presentarse complicado,
¿sí? Menor frecuencia, pero algunas veces puede presentarse complicado como una oclusión de colon a derecha, que clínicamente, ya lo vieron en el teórico anterior, la oclusión de colon a derecha es similar clínicamente a una oclusión de delgado. Y no olvidarnos que cuando en los pacientes mayores de 50 años pueden debutar como un cáncer de colon complicado. Entonces, cuando yo veo un paciente mayor de 50 años con una tumoración palpable, dolorosa, linfocelíaca derecha, no pensar que esto puede corresponder a una enfermedad inflamatoria, como decir una apendicitis, sino tenerlo como elemento, como diagnóstico diferencial en estos pacientes. En el colon transverso pueden presentarse, según donde asienten, si asientan en la rama derecha del colon transverso, pueden ser similares a cómo se presentan el colon derecho, es decir, anemia o melenas. Pueden presentarse también como tumoración palpable o como sangrado digestivo. Pero tienen las características de que si hay compromiso de órganos vecinos, sobre todo del tercio medio del colon transverso, que puede llegar a comprometer el estómago, puede dar una dispepsia y lo que se conoce como una máscara gástrica del cáncer de colon, porque da elementos de plenitud precoz, similar a lo que uno podría estar pensando en un cáncer gástrico, y sin embargo es esta máscara gástrica del cáncer de colon transverso. A izquierda, característicamente, el cáncer de colon no complicado se presenta con cambios en el hábito y en las formas de la materia, ¿sí? El paciente puede referir que presenta una constipación que antes no tenía, o una alternancia constipación-diarrea, o cambio en las materias que son acintadas. Puede haber un sangrado digestivo en forma de enterorragia, o puede haber característicamente, porque dijimos que característicamente estos tumores son tumores estenosantes, elementos de síndrome suboclusivo, lo que marca organicidad, o síndrome de Koenig. Este síndrome suboclusivo está caracterizado por un dolor abdominal acompañado de una distensión abdominal que cede característicamente con la expulsión de gases o cuando moviliza el intestino. Puede presentarse también como un cáncer de colon complicado, y eso ya lo vieron también en el teórico, que la causa más frecuente de oclusión intestinal de colon es el cáncer de colon, y sobre todo a izquierda. Podemos evidenciar clínicamente también evidencia de diseminación a distancia. Hasta un 20-25% de los pacientes presentan diseminación a distancia al momento del diagnóstico, es decir, que se presentan con metástasis sincrónicas. Y es muy importante determinar esto, y no significa en algunos casos de que no implique curabilidad. Clínicamente, ¿cómo la tenemos que sospechar? Cuando hay elementos de repercusión general en el paciente, es decir, que tiene astenia, adinamia, anorexia, adelgazamiento, o elementos clínicos de diseminación a distancia que clínicamente se determinan con el clásico CHOP de evidencia de diseminación encefálica, es decir, una cefalea con características orgánicas, o evidencia de diseminación a hígado, hepatalgia, ictericia, elementos de carcinomatosis peritoneal, como puede ser una citis, o elementos de diseminación con dolores óseos que también con organicidad, es decir, que lo despiertan al paciente de noche y que no calma con analgésicos comunes. ¿Qué pasa con los tumores complicados? Y bueno, los tumores complicados frecuentemente, los cánceres de colon, pueden presentarse con oclusión o perforación. La oclusión de colon es la causa más frecuente, de oclusión de colon, es por un cáncer de colon. En cuanto a la perforación, no es muy frecuente, pero sí tiene mal pronóstico. Generalmente, donde se perfora es en las oclusiones de colon izquierdo. Lo más frecuente es que se perfore el colon derecho, el ciego, por una diastasis. Menos frecuentemente es que existe una perforación del tumor propiamente dicho. Otras complicaciones menos frecuentes es la abscedación del tumor o la posibilidad crónica de que exista una fístula. Los cánceres de colon, sobre todo el sigmoide, puede dar una fístula colovesical, sin embargo, es la segunda causa de fístula después de la enfermedad diverticular. La placa, lo que muestra en esta placa simple de abdomen, lo que vemos es una oclusión cerrada de colon, una distensión colónica sin evidencia de gas a nivel del delgado, lo que me permite a mí entonces hacer diagnóstico de una oclusión cerrada de colon.
vemos que esta es una placa de pie, donde vemos el nivel, y por debajo no evidencia gas a nivel del colon, por lo que podemos decir que seguramente esta sea una oclusión de colon izquierdo. Y lo que evidenciamos en esta otra placa de tórax, la presencia de neumoperitoneo. El neumoperitoneo a nosotros nos pone de manifiesto que hay una perforación de víscera hueca. El neumoperitoneo característicamente se ve como una semiluna por debajo del diafragma. Vemos acá característicamente las dos semilunas por debajo del diafragma derecho y por debajo del diafragma izquierdo. ¿Qué estudios paraclínicos debemos solicitar en los pacientes que sospechamos un cáncer de colon? Y siempre debemos ordenarnos de la siguiente manera, es decir, aquellos estudios que me confirman el diagnóstico, aquellos estudios que son para extensión lesional o estadificación de la patología oncológica, aquellos estudios para valorar complicaciones o repercusiones, y en vistas al acto anestésico quirúrgico. El primer estudio a solicitar cuando nosotros sospechamos que estamos clínicamente ante un cáncer de colon es la videocolonoscopía. La videocolonoscopía es un estudio que me permite, es un estudio objetivo, invasivo, me permite evidenciar la lesión, las características macroscópicas de esa lesión, la topografía, y permite la toma de biopsia para confirmación diagnóstica. Es por eso que tiene una alta sensibilidad cercana al 100%. Tiene una baja tasa de complicaciones del 0,1%, como puede ser la hemorragia o perforación. La videocolonoscopía debería de ser total de todo el colon. ¿Por qué? Porque hay evidencia de asociación lesional de tumores sincrónicos hasta en un 5%, es decir, en otra topografía donde está el tumor primario. 20% puede asociar divertículos en el resto de la mucosa colónica y hasta en un 30% puede encontrar un pólipo adenomatoso. Tengo que tener cuidado, sobre todo con la preparación intestinal en los pacientes que tienen una lesión estenosante, y muchas veces el hallazgo de una lesión estenosante puede ser infranqueable al endoscopio y determina un problema, porque no puedo terminar de estudiar entonces el colon proximal, y esto es importante en vistas a la táctica quirúrgica. El colon por enema es un estudio radiológico altamente sensible para la topografía. ¿Por qué? Porque es un estudio anatómico. Me permite a mí evidenciar la topografía, me permite a mí confirmar la topografía de la lesión referido a estructuras anatómicas. Permite entonces el mapeo anatómico. Como vemos en este caso, vemos acá el típico caso de manzana mordida, ¿sí? Necesito igual otros cortes del estudio del colon por enema, donde me permite a mí determinar organicidad de esta imagen que estoy viendo acá. Últimamente no se utiliza de rutina para los cánceres de colon en forma rutinaria, sino que ha sido desplazado por lo que es la tomografía y otros estudios de imagen. La fibrocolonoscopía virtual es una opción cuando tengo una lesión estenosante que es infranqueable al endoscopio para estudiar el resto del colon. Es mejor tolerada, es un estudio mínimamente invasivo, se hace con un tomógrafo, pero no está muy difundido y no es un estudio que sea muy disponible en nuestro medio. La tomografía es un estudio fundamental en el cáncer de colon. Es el estudio de estadificación. Necesito solicitar una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Me permite a mí ver la lesión y su topografía, es decir, que me estadifica el T. El compromiso de estructuras vecinas, si hay o no compromiso de estructuras vecinas. Si hay o no evidencia de diseminación linfática, el N, o evidencia de diseminación a distancia, el M. Muy importante esto en vistas a planificar mi táctica quirúrgica y mi táctica en el tratamiento, mis directivas terapéuticas. Como vemos acá, esto es un corte axial de una tomografía abdominal. Vemos acá, a nivel de lo que sería el colon derecho, el ciego, un engrosamiento irregular, y este engrosamiento irregular del colon derecho compromete lo que es la pared abdominal. O sea que a mí me permite evidenciar la lesión y si hay o no compromiso de estructuras vecinas. Y como en este caso, puedo evidenciar que hay compromiso o sospecho de que pueda haber compromiso de la pared abdominal. ¿Qué otros estudios son importantes entonces para el cáncer de colon? Bueno,
El PET scan no se solicita de rutina como preoperatorio para los tumores de cáncer de colon. Sí puede estar indicado luego en el seguimiento. Los marcadores biotumorales son muy importantes, como el antígeno carcinoembrionario y el CA19-9. Estos son factor pronóstico, son diagnóstico precoz de recurrencia, y lo importante es que su valor descienda luego de la resección quirúrgica. Eso indica que puede tener un mejor pronóstico. Vamos a ver ahora entonces el tratamiento para el cáncer de colon. Estos pacientes deben de discutirse en lo que es un Ateneo, conjunto o comité de tumores, ya que para determinar cuál sería el mejor tratamiento para ese paciente y ese caso particular. Es decir, proporcionar un tratamiento multimodal, multidisciplinario, donde participemos los oncólogos médicos, radioterapeutas, endoscopistas, imagenólogos y cirujanos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, como vimos, el tratamiento para un cáncer de colon complicado o no complicado, un cáncer de colon metastásico o no metastásico. Es así que tenemos varias terapias que pueden ir desde un tratamiento quirúrgico, un tratamiento sistémico, un tratamiento pretendidamente curativo o un tratamiento paliativo, dependiendo de en qué estadio y cuál sea el performance status de ese paciente. La quimioterapia para el cáncer de colon se usa fundamentalmente en adyuvancia, es decir, posterior al tratamiento quirúrgico. Puede, en algunos casos, indicarse en forma neoadyuvancia, es decir, previo al tratamiento quirúrgico, cuando hay compromiso, por ejemplo, de estructuras adyacentes y estas estructuras son irresecables, es decir, que no se plantea de inicio un tratamiento quirúrgico resectivo, sino que se hace un tratamiento sistémico, quimioterapia, y se vuelve a evaluar a ver si hubo conversión a enfermedad resecable. La radioterapia para el cáncer de colon se utiliza con fines paliativos, antálgicos, analgésicos, cuando hay evidencia de tumor residual en el posoperatorio, o cuando hay evidencia, por ejemplo, de un tumor también irresecable, porque invade estructuras irresecables o órganos retroperitoneales o pared abdominal. El tratamiento endoscópico puede estar indicado para los cánceres de colon complicado, como puede ser, como se vio en el teórico de oclusión intestinal, la colocación de un stent, ya sea como tratamiento paliativo en aquellos pacientes que tienen evidencia de diseminación a distancia o que tienen evidencia de tumor complicado y resecable, o como terapia puente para preparar al paciente para una cirugía de coordinación resectiva. Las terapias monoclonales en los pacientes estadio 4, es decir, que tienen evidencia de diseminación a distancia, son, como vimos, la posibilidad de determinar este panel genético molecular en los pacientes que tienen diseminación a distancia, para la posibilidad de tratar estos tumores con anticuerpos monoclonales, como puede ser el cetuximab o el bevacizumab, que en nuestro medio estos anticuerpos monoclonales están dentro de lo que se llama el Fondo Nacional de Recursos, y es en conjunto con los oncólogos quienes deciden qué pacientes tienen indicación de este tipo de tratamiento. Un capítulo aparte es el tratamiento de las metástasis hepáticas sincrónicas, ¿sí? Cuando un paciente tiene un cáncer de colon con evidencia de diseminación a distancia, ya sea a nivel hepático o pulmonar, no significa que el paciente no tenga un tratamiento pretendidamente curativo. Sí tiene que tener determinadas características. Entonces, si un paciente presenta metástasis hepáticas sincrónicas, es decir, que al mismo tiempo que hacemos diagnóstico de cáncer de colon, tiene evidencia de metástasis hepáticas en un tumor que no está complicado, pueden haber fundamentalmente dos opciones. Una opción puede ser que optemos por una quimioterapia preoperatoria, y a eso se le llama quimioterapia de inducción. Se reevalúa cómo están esas metástasis, cómo está el tumor primario, y se define por la cirugía del tumor primario y o la cirugía hepática, en un mismo acto quirúrgico o en diferido. Esa puede ser una opción cuando el paciente se presenta con evidencia de diseminación a distancia. Otra opción diferente puede ser la cirugía del tumor primario y o de las metástasis hepáticas, también en un mismo acto o en etapas separadas,
y luego realizar quimioterapia adyuvante. Cualquiera de las dos opciones se maneja cuando se discute un paciente que presenta metástasis hepáticas en forma sincrónica y se opta por la que decida el comité de tumores o en la discusión de Ateneo cuál es la mejor opción para ese paciente. Existe también el tratamiento paliativo en el cáncer de colon. ¿Cuándo planteamos un tratamiento paliativo? En los cánceres de colon avanzado, es decir, en los tumores irresecables o que presentan evidencia de diseminación sistémica, pero que esa evidencia de diseminación sistémica en general es múltiple, en general tiene carcinomatosis peritoneal, es decir, que tiene un mal pronóstico y mala expectativa de vida. No es posible en estos pacientes una resección completa del tumor, no es posible una resección R0, no se plantea entonces una resección quirúrgica y lo que sí debemos de ofrecerle al paciente es calidad de vida. Entonces hay varias opciones que podemos ofrecer como tratamiento paliativo. Dentro del tratamiento paliativo quirúrgico, una opción puede ser una ostomía proximal al tumor o una derivación interna que se denomina bypass, para el caso que el tumor se presente complicado con elementos oclusivos. En algunos pacientes que tengan un buen performance status, por más que no podamos resecar el tumor, puede ofrecerse la quimioterapia como tratamiento paliativo de una terapia sistémica. Veamos ahora el capítulo importante, que es el capítulo importante para la cirugía, que es el tratamiento pretendidamente curativo. ¿En qué pacientes podemos plantear un tratamiento pretendidamente curativo? En aquellos pacientes en los que yo pueda resecar la totalidad de la enfermedad, es decir, realizar una R0. En un paciente que sea operable por su terreno, generalmente en los que no presentan un cáncer de colon complicado, y sí tienen un cáncer de colon resecable y sin evidencia de diseminación a distancia. Para estos pacientes que cumplen estos criterios, el mejor tratamiento pretendidamente curativo es la cirugía con la quimioterapia adyuvante posterior. ¿A todos voy a ofrecerle la quimioterapia adyuvante? No. Es para los estadios 3, es decir, aquellos que tienen evidencia de diseminación ganglionar, y para los estadios 2 con mal pronóstico, como puede ser un cáncer que debutó en oclusión. El tratamiento pretendidamente curativo podría plantearse en algunos pacientes que tienen diseminación a distancia, sobre todo hepática o pulmonar, en los que sea posible realizar una resección R0, ya sea por cirugía o, como vimos previamente, por quimioterapia de inducción. En cuanto al tratamiento quirúrgico, ¿cuál es la táctica para la resección del cáncer de colon? Debe realizarse una cirugía oncológica. ¿Qué implicancias tiene esa cirugía oncológica? Es la resección del tumor con parte o la totalidad del órgano en el que asienta, con márgenes oncológicos de seguridad, que para el cáncer de colon son 5 centímetros proximal y distal, exéresis de todo el territorio ganglionar correspondiente y la ligadura en el origen de los vasos correspondientes. Para los cánceres de colon no complicado, que se realiza de coordinación, en general, en el mismo acto anestésico quirúrgico, se realiza la reconstrucción del tránsito con una anastomosis primaria, sutura que se puede realizar en forma manual o mecánica. El abordaje de elección es el mini-invasivo, en forma laparoscópica o videoasistida. También el abordaje convencional tiene su indicación y el abordaje robótico tiene se ha descrito a nivel de la literatura el abordaje robótico para las colectomías, pero no en nuestro medio. Entonces, ¿cuál es la táctica? ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico que vamos a realizar? Depende de la topografía. Para el caso del cáncer de colon derecho, la táctica es la colectomía derecha clásica. ¿Qué incluye la colectomía derecha clásica? Incluye la resección de todo el colon derecho, el tercio proximal del colon transverso, es decir, la rama derecha del colon transverso, y la última celiar. Esto implica la ligadura vascular en el origen de los pedículos principales, que son la arteria iliobiseco-pendiculocólica, la cólica media cuando existe, y la cólica superior derecha. Y la anastomosis primaria, si es posible, en esa cirugía, con una anastomosis iliotransverso, una anastomosis iliocólica, iliotransverso.
¿Qué pasa cuando el tumor está a nivel del ángulo hepático o ángulo derecho del colon? En este caso, la colectomía es una colectomía derecha extendida hasta la mitad del colon transverso. Las ligaduras vasculares, lo que agrego es la posibilidad de la ligadura de la rama derecha de la cólica media. La anastomosis también va a ser iliocólica. ¿Qué pasa para el colon transverso? El colon transverso, o sea, cuando hay un cáncer en el colon transverso, depende de la topografía. Si está en el tercio proximal, generalmente, como vimos anteriormente, acepta una colectomía derecha extendida. Si está en el tercio medio, hay varias opciones, ¿sí? Puede ser la realización de una colectomía derecha extendida hasta el ángulo izquierdo del colon, con una anastomosis iliocólica, o puede plantearse también la realización de una colectomía segmentaria del transverso, como vemos en este caso, con la ligadura en el origen de la cólica media y con una anastomosis colocólica. Esta situación, cada una de las situaciones, se discutirá en Ateneo y en comité de tumores cuál es la mejor para cada paciente. Ambas son cirugías oncológicas. ¿Qué pasa cuando el tumor se localiza en el colon izquierdo? La cirugía clásica es la colectomía izquierda, con ligadura en el origen de la mesentérica inferior, con la resección de todo el colon izquierdo hasta la unión del recto sigmoide, con una anastomosis colorectal. Hay otras opciones, hay colectomías segmentarias del colon izquierdo. Una colectomía izquierda alta, con ligadura de la cólica superior izquierda, como vemos a este nivel, ligadura de la cólica superior izquierda, y realizo una colectomía alta con una anastomosis colocólica del transverso con el sigmoides. Y otra opción puede ser la ligadura de la mesentérica inferior, pero luego del nacimiento de la cólica superior izquierda, y realizo entonces una colectomía izquierda baja. Y otra opción, que es una colectomía segmentaria también, con la ligadura de la mesentérica después de que da la cólica superior izquierda a nivel del tronco de las sigmoideas, esto es una sigmoidectomía con una anastomosis colorectal. Dependerá entonces, como dijimos, en la discusión de comité de tumores y en la discusión de Ateneo, cuál es la mejor táctica para cada paciente. Estas son algunas fotografías de lo que es la cirugía miniinvasiva para la colectomía. Vemos acá estas pequeñas incisiones donde se colocan los trócares para trabajar y luego se hace una incisión para retirar la pieza y mandarla a estudio anatomopatológico. En cuanto a la anastomosis, ya sea una anastomosis iliocólica, una anastomosis colocólica, una anastomosis colorectal, puede hacerse de manera manual o mecánica y puede realizarse en forma intracorpórea o en forma extracorpórea. Eso lo definirá también cada equipo quirúrgico. Pero siempre debe contar con los pasos tácticos fundamentales de toda anastomosis, que es que los bordes estén bien vascularizados, que esa anastomosis esté sin tensión y que haya una correcta hemostasis. ¿Qué es importante para todos los pacientes oncológicos? Y en este caso lo estamos viendo para el cáncer de colon, es una preparación preoperatoria, que incluye el preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio. Y a eso se le llama perioperatorio. El grupo ERAS es un grupo que trabaja a nivel mundial, tiene determinadas variables que permite preparar al paciente en el preoperatorio y determinadas variables que se miden en el intraoperatorio y luego en el postoperatorio. ¿Para qué? Para que el paciente tenga una recuperación precoz, una alta precoz. En nuestro medio intentamos hacer algo similar a lo que se hace a nivel mundial en el grupo ERAS. En nuestro medio solamente dos instituciones están afiliados a nivel mundial, que son la institución de Carmelo y la institución de la Médica Uruguaya. Pero ¿qué es qué variables utiliza este grupo ERAS para que el paciente tenga un reintegro precoz? Fundamentalmente está dado en lo que es una tromboprofilaxis. Todos los pacientes oncológicos deben recibir tromboprofilaxis
Si están internados previamente al acto anestésico quirúrgico, se suspende 12 horas previas y se reinstala a las 12 horas posterior de la cirugía, a menos que hayan contraindicaciones. La preparación del colon, que clásicamente se realizaba en forma dietética, antibiótico y en forma mecánica. En forma dietética es que el paciente, cuando hacemos diagnóstico de cáncer de colon, debe recibir una dieta sin residuos y luego una dieta líquida entre las 24 a 48 horas antes de la cirugía. Los antibióticos se realizan durante la inducción anestésica y la preparación mecánica con laxantes anterógrados no está indicada en forma sistemática. Para el colon derecho, en general, no realizamos esta preparación anterógrada. Para el colon izquierdo puede indicarse alguna preparación anterógrada. Y es fundamental en el posoperatorio estimular lo que es la deambulación precoz y el inicio precoz de la vía oral una vez que se reinstala el peristaltismo. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones posoperatorias? Hay complicaciones intraoperatorias como lesión visceral o vascular. Complicaciones posoperatorias fundamentalmente está dada por lo que es la infección del sitio quirúrgico, a nivel superficial, la infección de la herida o la falla de sutura, criterios de calidad de la cirugía colónica, y a nivel alejadas puede haber sobre todo a nivel de lo que son las anastomosis colorectales, una estenosis de la sutura. El pronóstico va a depender fundamentalmente, dijimos que factor pronóstico, si existe o no afectación ganglionar, el compromiso en profundidad, sobre todo los T4 tienen peor pronóstico, que tenga una histología poco diferenciada es peor pronóstico, que el paciente haya debutado con una complicación como oclusión o perforación es peor pronóstico. Los números de ganglios extirpados, dijimos que como mínimo deben ser 12 para poder ser evaluados correctamente. Valores preoperatorios del carcinoma embrionario elevados, mayor de lo normal, es de peor pronóstico, y que exista invasión venosa o perineural extramural, todos estos elementos que nos va a dar el anatomopatólogo también es de mal pronóstico. ¿Cuándo está indicado entonces el tratamiento adyuvante, es decir, la quimioterapia sistémica posterior a la cirugía? Cuando existe alguno de los factores de mal pronóstico que acabamos de enunciar, en los estadios 3 sistemáticamente, porque se ha visto que mejora la supervivencia, es decir, esta quimioterapia adyuvante mostró que mejora los resultados del tratamiento quirúrgico cuando estamos planteando un tratamiento pretendidamente curativo y se debe comenzar a las 4 semanas posterior a que se realizó la cirugía. ¿Cómo realizamos el seguimiento de estos pacientes luego de una colectomía? El seguimiento es en conjunto con el oncólogo, se hace en forma clínica y con curva de los marcadores biotumorales, fundamentalmente con el SEA. Es necesario indicarle una videocolonoscopía al año de la cirugía y luego cada 2 años, si no hay evidencia clínica de recaída. Y el resto de la paraclínica será solicitada de acuerdo a la clínica y o elevación de los marcadores tumorales. En general, la recidiva del cáncer de colon, la recidiva local, se ve en los 2 primeros años posterior a la cirugía. Bien, vamos a pasar ahora a hablar un poco cuando se presentan los tumores en forma complicada. Puede ser hasta en un 30% como primer signo clínico en los pacientes que debutan con cáncer de colon. Tienen un peor pronóstico, tienen una mayor mortalidad y, como dijimos, las complicaciones más frecuentes del cáncer de colon es la oclusión y perforación. Para lo que es la oclusión es más frecuentemente a nivel izquierdo, y acá estamos viendo en este corte tomográfico esta lesión estenosante del ángulo izquierdo, ¿sí? Que se presenta entonces con elemento de oclusión intestinal. Como se vio en el teórico, la tomografía es muy importante en estos pacientes. Ya dijimos que el cáncer colorectal es la causa más común de oclusión de colon, y para el tratamiento no existe un procedimiento único o estándar y deberá adaptarse a la situación clínica del paciente. Puede plantearse una resección tumoral con o sin anastomosis primaria, puede plantearse, es decir, la anastomosis primaria, o si la oclusión es a nivel de colon izquierdo, una operación de Hartmann. Puede plantearse como una opción a esta cirugía la posibilidad de sacar al paciente, de degravitarlo,
con lo que es una ostomía proximal al tumor o la colocación de un stent. Esto resuelve la oclusión, pero es necesario un tratamiento definitivo, que puede ser quirúrgico o quimioterapia, dependiendo un poco de si es un tumor resecable, si hay evidencia de diseminación a distancia, y como siempre, el performance estatus del paciente. Algo muy importante a destacar que esto que planteamos como ostomía proximal o una derivación proximal al tumor con una ostomía, con un stent, no es planteable en aquellos pacientes que tienen una oclusión intestinal con elementos de neumatosis intestinal, de sufrimiento isquémico o de perforación intestinal. Esto es un esquema a modo explicativo. Cuando nosotros hablamos de ostomía es cuando comunicamos el sector hacia la pared abdominal. Es así que si vamos a comunicar el ilion, llamamos iliostomía, y cuando comunicamos el colon es colostomía. Este es un esquema de la operación de Hartmann. La operación de Hartmann exterioriza el cabo proximal a forma de ostomía terminal y el cabo distal se cierra y se abandona en la pelvis. Estos procedimientos, en general, son para colectomías izquierda, para cánceres de colon complicados, como puede ser enoclusión o perforación. Después tenemos este otro esquema, una colostomía proximal, en asa, transversa, como puede ser una derivación, también en aquellos pacientes en los que no se plantea una resección, cuando se presenta como oclusión. Y este es otro tipo de ostomía que se llama en fístula mucosa o en caño de escopeta, que es cuando se abocan los dos cabos, tanto el proximal como el distal. El proximal se aboca como colostomía terminal y el distal se aboca en forma de fístula mucosa. Esto es para mostrar una situación de un paciente que debutó con un cáncer de colon en oclusión, se colocó, esta es la colocación endoscópica, esta es la imagen radiológica de la colocación de un stent en una estenosis colónica, y como vemos, cuando se llevó a la cirugía en forma electiva, tenía una microperforación, una perforación en el sitio de colocación del stent. O sea que la colocación de stent no está exento de complicaciones. ¿Cómo podemos hacer prevención primaria del cáncer de colon? Si bien se han estudiado determinados fármacos que podrían prevenir el cáncer de colon, ninguno está demostrado científicamente. Se ha estudiado, por ejemplo, el suplemento de calcio, se ha estudiado la ingesta de ácido acetilsalicílico, pero los estudios han visto que esta ingesta sería en valores superiores, que causaría efectos adversos y no tanto preventivos del cáncer de colon. Sí se sugiere el suplemento de fibra, el consumo de frutas, de vegetales, el uso de vitaminas antioxidantes y el menor consumo de lo que son grasas y carnes rojas. La prevención secundaria, fundamentalmente para el cáncer de colon, está dado por programas de screening que disminuyen la mortalidad a nivel de la población general. Lo importante es determinar cuál es el riesgo individual de cada individuo. Es decir, si ese individuo tiene antecedentes familiares o personales de pólipos adenomatosos, de cáncer colorectal, va a tener un riesgo mayor que aquella persona que no tiene antecedentes familiares o personales y va a tener el mismo riesgo que la población general. Entonces, es muy importante determinar ese riesgo. Este es un esquema para determinar y para conceptualizar algunas cosas. Si un paciente tiene un cáncer colorectal sintomático, si hay síntomas, como evidenciamos en la clínica, tiene indicación de colonoscopía. Eso es muy importante. Ahora, como método de screening me estoy refiriendo. Ahora, si no tiene síntomas, hay que evaluar el riesgo, ¿sí? Si el riesgo es de la población normal, depende de la edad. Si tiene un riesgo aumentado, porque como dijimos, tiene antecedentes personales o familiares, ¿sí? Entonces es necesario realizar una endoscopía o test genéticos. En cambio, si es de la población general sin antecedentes, importa la edad. Es por eso que el punto de corte, como vimos, son los 50 años. Si es mayor de 50 años sin síntomas, puede plantearse un PCI. PCI positivo es igual a endoscopía. Eso es muy importante, que los médicos generales tengan ese concepto. PCI positivo es igual a endoscopía en un paciente asintomático.
Si el paciente es sintomático, así sea anemia, tiene indicación de endoscopía. En cambio, si es menor de 50 años, asintomáticos y sin factores de riesgo, no tiene indicación de realizar ningún tipo de screening. Bueno, muchas gracias. Esta es una foto de todo el equipo de la quirúrgica B actual, y esta es una foto desde hace algunos años. Ya que este es un teórico multidisciplinario, no quería dejar de poner una foto donde se encuentran docentes que en este momento no están en la quirúrgica B, como el doctor Ceballos, que está en la quirúrgica 3 del Hospital Maciel, el doctor Viola, que se encuentra en la quirúrgica 1 del Hospital Pasteur, y el doctor Casabán, que es el profesor de la quirúrgica A. Estas son algunas referencias bibliográficas